Bien, vamos adelante. Después de reflexionar un poquito sobre lo enfermo que está la humanidad, lo corrupto que está la humanidad en todas sus áreas, pues vamos a Números 31, y por cierto, hablando de juicio, hablando de descomposición de la gente, de maldad, de prevaricación, de perversidad, de malos deseos, hablando de malos deseos, de provocaciones, hablando de gente que quiere hacer tropezar a los Kedoshim, a los santos del Altísimo. Vemos una historia en el pueblo de Israel que recientemente la estudiamos, ¿verdad? Con los madianitas, bueno, Moab, también el pueblo de Moab y todo lo que él quiso hacer el rey de Moab y Balaam. Ahorita vamos a retomar, ¿verdad?, el tema de este hombre, porque aquí vuelve a aparecer, aquí viene el juicio sobre él. Y aquí viene un capítulo en donde el Eterno toma venganza de un acto, por cierto, hablando, ¿verdad?, de gente que corrompe a más gente, porque al final de cuentas, como hemos estudiado antes, porque aquí viene un tema muy fuerte, que es la venganza. Y cualquiera de nosotros, cuando escuchamos esa palabra venganza, lo primero que decimos es que no nos venguemos, no busquemos venganza, ¿cierto? No busquemos venganza, no os venguéis unos a otros. Y la Escritura también dice, no pagar mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y es que entre nosotros, por supuesto, esos son los valores que enseña la Torá y Mashiach mismo, y el Todopoderoso quiere, porque nosotros somos creados del Creador. Pero el punto aquí es cuando alguien, ¿verdad?, se quiere pasar de listo, obviamente porque nadie lo puede hacer, delante del Creador mismo. Cuando alguien, ¿verdad?, atenta contra los propósitos del Todopoderoso, por lo menos pensando que va a causar, en este caso, en el caso del pueblo de Israel, en aquella época, que los iba a introducir la tierra prometida, y que no fue por pecado de ellos, sino por un pecado de alguien que los induce a pecar, el Eterno toma venganza de aquellos que hacen caer a los suyos. Ciertamente el pueblo de Israel pecó, y pecaron aquellos israelitas, ¿se acuerdan? Y fueron alanceados. Y aquel hombre, ¿verdad?, que tomó una madianita y la lleva incluso a su tienda para prevaricar, es alanceado también, y el juicio viene sobre él. Es decir, el Creador finalmente, cuando se topa con su creación y se subleva o es anárquica, entonces él lo que hace, por supuesto, y no es de que él lo quiera, es de que son las leyes divinas. El alma que pecar, esa morirá, ¿verdad? Mete la mano al fuego y te vas a quemar, lánzate y te vas a romper un hueso, es evidente, transgrede, y evidentemente pues la factura va a llegar. Y eso le pasó a los israelitas, pero sin embargo pasa algo muy interesante, que fue como cuando fue en el Gan Edén, en el huerto del Edén, que está Adán y Java, y ¿quién es el que viene a seducir para la transgresión? Es el adversario, ¿verdad? En forma de serpiente, viene la serpiente y dice con que el Todopoderoso os ha dicho que no es cierto. Bueno, recientemente estudiamos cuando vienen, ¿verdad?, por influencia de Balaam, como ya lo estudiamos, y aquí lo vamos a corroborar, ¿verdad?, que Balaam, cuando no le fue permitido maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad?, por orden de Balac, y le tiene que decir, pues ni modo, aunque era pagano, él dice, ni modo, el Todopoderoso no me deja, me retiro. Pero como no lo pueden maldecir con sus labios, vamos a leer aquí que finalmente Mal aconsejó, ¿verdad?, a los enemigos de Israel, y hubo una confederación ahí, ¿verdad?, de estos pueblos, y tramaron
hacer pecar al pueblo de Israel. Y entendemos en la Escritura, ¿verdad?, que el que hace pecar a alguien también es culpable del pecado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El que hace pecar a alguien también lleva la carga del mismo pecado, ¿no? Como el dicho ese, ¿verdad?, de la vaca, ¿no? Como dice, tanto es culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Le jala la pata, ya ni me acuerdo porque ahí un día me corrigieron. Pero es decir, es cómplice uno y el otro. Uno ejecuta el pecado, por supuesto, pero el otro introduce, ¿verdad?, la prevaricación. Bueno, ahí está Luis Rivera rápidamente, va a poner la vaca ahí con el cuchillo para darle crán. Y entonces el Eterno, cuando los hace pecar, cuando los hace pecar los madianitas, o en este caso Balaam, hacia el consejo de Balac, que incluye a moabitas e incluye a madianitas, en este caso los madianitas, ellos son los que se organizan y hacen pecar al pueblo de Israel. El Eterno les dice: asegúrate de vengar a Israel de este gran pecado. Asegúrate de vengar al pueblo de Israel de este gran pecado. Y vean, por ejemplo, que está poniendo Ofe. Bueno, y hay muchos textos que vamos a ir recordando, ¿verdad?, porque aquí hay un tema muy fuerte y es la venganza. Dice Lucas 7:2: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y eso pasó también en la época del pueblo de Israel. Ellos, como un pueblo inofensivo, ya en ese sentido, los que iban a entrar a la tierra prometida, indefenso también y vulnerable, estos pueblos les crean esta acción y los hacen pecar. Ciertamente el Eterno castiga a los israelitas, pero también dice: haz la venganza contra los madianitas. Ahora, la palabra es muy fuerte, por supuesto. Ya saben que son de los textos que de pronto aquellos empalagados con la doctrina de Enki y Enlil, que fue introducida en el catolicismo, y que aseguran que el Dios del Antiguo Testamento es el malo y el Dios del Nuevo Testamento es el bueno, y entonces que todas esas cosas, ¿verdad?, que el Dios de amor Jesucristo, y que perdona todo, y que no va a juzgar, y que no juzga a nadie, y que no amenazó a nadie, y que nunca dijo cosa mala, y todas esas cosas, ¿verdad?, que nada que ver. Ahorita vamos a recordar algunos textos de las palabras mismas de Yeshua, pero que esta secta, ¿verdad?, con esta doctrina de Enki y Enlil, y que dice que el Dios del Antiguo Testamento es malo porque es vengativo, y se basa en este tipo de textos. Mira qué vengativo, y la venganza, y que derramar sangre, y cómo puede ser posible, que no perdona, que si hubiera estado Cristo ahí, Él se hubiera perdonado a todos, porque los ama a todos, y porque quiere salvar a todos, y no es cierto, ¿verdad? Textos fuera de contexto solamente, y para crearse pretextos. Pero bueno, ya hemos estudiado las palabras de Yeshua, y si ustedes ven las palabras de Yeshua, Él no es un Dios de amor como lo califica esta secta, que se la pasa perdonando a todos y aceptando a todo el mundo. No es cierto, no es cierto. Yeshua mismo enseñó el juicio venidero, primero para Israel, por supuesto, el juicio que habría de venir para Israel. Él habló del día de la ira, ¿verdad?, para Israel, para el pueblo, para Judea, específicamente para Jerusalén, todo el sufrimiento. Yeshua también habló sobre el juicio a todos los demás, a las naciones, el juicio final, el día de la ira, para todas las naciones, para toda la faz de la tierra. Y siempre habló definitivamente de que el Todopoderoso va a tomar venganza un día de toda la iniquidad, de todos los transgresores. Pues Él es el Creador, Él es el Creador. Él, como un día yo dije, si ustedes agarran, ¿verdad?, un lienzo y se ponen a hacer un dibujo y lo van realizando y van haciéndolo, y de pronto dicen: aquí hay algo, anda mal, no me gusta, ustedes agarran el dibujo y pueden hacer lo que ustedes quieran con el dibujo, lo despedazan, lo cortan en 1000 pedazos, lo incendian, lo queman, lo echan al fuego, lo echan al mar, ustedes hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque son los creadores de esa obra, pero
El Todopoderoso es lo mismo con nosotros. ¿Cómo los creados pueden ser arrogantes delante del Creador? Entonces, el Todopoderoso tiene en su mano, ahora sí, Él es amor porque Él quiere salvar a todos. Ya hemos visto la historia de la Biblia, ¿verdad? En donde, aunque el ser humano peca, el Todopoderoso siempre está buscando una forma para que la humanidad se salve una vez más, una y otra, y todo el tiempo, hasta ahora con el Mesías. Pero el problema es el hombre rebelde. Y cuando ya el hombre es rebelde y de plano es anárquico, dice, pues yo ya no te puedo más librar. Yo ya no te puedo más librar. Si ya has tomado la decisión de ir en contra de la vida, la muerte va a venir entonces. Y entonces la palabra venganza no es tanto como que es vengativo por un arranque terrenal humano, sino por una consecuencia. Es el acto mismo, ¿verdad?, de la consecuencia cuando alguien causa un pecado. Ustedes pueden decir, bueno, los madianitas pues no pecaron, ellos simplemente dijeron, bueno, ahí van las muchachas y pues cayó el pueblo de Israel, ellos pecaron, pero no. Como ellos, ¿verdad?, fueron los autores intelectuales, entonces ellos también llevan el pecado encima. ¿Y qué es lo que significa aquí esta parte? Es que se le va a dar la misma contribución al autor intelectual original de la transgresión, aquellos que maquinaron, incluido Balaam, porque aquí vamos a ver a Balaam. De esta manera, amados hermanos, también podemos ver y notar que nuestras vidas, nuestra conducta también tiene que ser, vean, irreprochable. Miren que es tan importante en nuestras vidas conducirnos de forma verdadera, no solamente en nuestras casas, en nuestros hijos también. Escuchen los hijos, ¿verdad? Todas las cosas que vemos, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que nos rodean, sobre todo los que, y cuando van a las escuelas o los trabajos o en la calle, donde sea, no nos podemos hacer los oxisos, ¿verdad?, cuando hay una circunstancia en la que tenemos, ¿verdad?, que ser luz, porque si nos callamos y decimos, no, yo no me di cuenta, nos hacemos culpables también. Es lo que se conoce como pecado de culpa, hatá. Es decir, lleva la culpa también aquel que lo vio, lo sabe, lo escuchó, tenía el conocimiento. Y eso nos llama también a no solamente cuidarnos de nosotros mismos, nuestros actos aquí, sino también de todo lo que allá afuera pasa y nosotros lo sabemos. De esta manera entendemos esta parte, porque ya saben, allá afuera en el mundo solamente dicen, hay pecado, ¿verdad? Y nada más son pecado lo que les han enseñado en las religiones o en las denominaciones. Pero hay muchas cosas, ya sabemos que en hebreo hay varias palabras para hablar de pecado, porque hay pecado de rebeldía, hay pecado o transgresión de olvido o descuido, y hay este pecado de culpa. Hay este pecado de culpa. Entonces, la Torah sí nos muestra, y específicamente aquí, esto hablando de ese pecado de culpa. Ahora, vamos al texto, vamos a ir leyendo, vamos a ir aprendiendo esto que viene aquí en la Escritura, y obviamente, sobre todo, también poder entender y no escandalizar, o que la gente no se escandalice, ¿verdad?, cuando dice, toma la venganza. Porque toma la venganza no es, ay, qué vengativo, mira, se va a desquitar y no perdona. No es eso. Hemos hablado que el pueblo de Israel ya por 40 años que está concluyendo en el desierto, tiene fama. Y especialmente por los madianitas. ¿Se acuerdan de los madianitas? ¿Se acuerdan la conexión con Madián? A ver, ¿alguien recuerda la conexión con Madián y el pueblo de Israel? ¿Qué les parece eso? Eso está muy interesante. ¿Qué había? Ahí está, gracias Yasmín, los pecados de Het, Abón, Hatá y Pesha, ¿verdad? O Fesha. Lo dicen por acá, Madián, no, es Yitro. Ahí está, la conexión con el pueblo de Israel es de que nada más y nada menos que Moshe había emparentado con los madianitas. ¿Cierto? Moshe había emparentado con los madianitas, es decir, Séfora,
la esposa o Zipora, la esposa de Moshe, era madianita. Y el mismo padre, o Moshe mismo también estuvo en el desierto en medio de los madianitas. El mismo padre o el suegro pues de Moshe, de Zipora, era el sacerdote. Ahora, no dice aquí la Torah que estaba él todavía. Lo más seguro es que ya no vivía él. Ya habían pasado 40 años después. Entonces lo más seguro es que ya no vivía él. Ya a lo mejor también, aunque era sacerdote de Madián y a lo mejor más o menos tenía algo ahí, a lo mejor lo más seguro es de que estaba ya corrompido. Bueno, en la tradición judía de pronto entra un rabino y dice que Madián se refiere a otro pueblo, que eran como anexos, pero que no sé qué. Pero bueno, eso no hay nada certero en la Torah. Solamente dice que eran los madianitas y no dice que era otro pueblo madianita. Dice que eran los midianitas, Midian, de Madián. Entonces es muy interesante porque Madián tuvo información del pueblo de Israel, y no solamente Madián, sino todos los demás pueblos tenían el conocimiento previo del pueblo de Israel, de la fama, y que el Todopoderoso estaba con ellos. Es decir, la lucha que tenía Moab, ¿verdad?, y todos los demás pueblos, el amorreo, el jereseo, todos los madianitas mismos, ¿verdad?, los gigantes mismos, no era una lucha, porque en aquella época era muy notable que ellos invocaban a sus dioses, y la lucha era divina, es decir, era entre deidades, era entre dioses, poderes de dioses. Pero cuando ven al pueblo de Israel y ya pasa un tiempo y va entrando y va avanzando, ahora piensen en un momento en esto. Recientemente el pueblo de Israel ha conquistado dos grandes naciones. No las ha conquistado, las ha despedazado. Dos países en donde habitaban gigantes. Nada más imagínense en esto, porque en el siguiente capítulo se reparten esa tierra, porque ellos ya estaban viviendo ahí. Dice que llegaron y poseyeron la tierra y se establecieron mientras iban a entrar a la tierra prometida. En el próximo capítulo vamos a ver cuando dicen vamos finalmente a entrar, y viene Rubén, ¿verdad?, y dicen nosotros nos quedamos aquí, la tribu de Gad y media de Manashe. De tal manera que a lo que voy es esto: ustedes creen que el pueblo de Madián no sabía, ¿verdad?, que se trataba solamente de un pueblo, sino que sabía que se trataba de que el Todopoderoso estaba con ese pueblo. ¿O acaso ustedes creen que decían, es un pueblo cualquiera, vamos y ataquémoslo? Porque incluso ellos, aparte de toda la fama, aparte de Yitro, aparte de verdad de los hijos de Moshe, aparte de todo el tiempo que ya sabían de la salida de Egipto, de todo eso, Madián lo sabía, aparte de todo eso, se topan con Balaam y los moabitas, que dicen el Todopoderoso es más fuerte que todos, y a nada más y nada menos que Balaam le dijo, no puedo maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo está bendito, no lo puedo maldecir. Y él regresa y se establece ahí y se queda un rato con ellos, de tal manera que los madianitas saben, ¿verdad?, que el Todopoderoso está con ellos. Así que la pregunta es esta. Ahí va, la pregunta es esta. ¿Sabían los madianitas y los moabitas, todos ellos, que no se enfrentaban a un pueblo nada más, sino que se enfrentaban a un pueblo protegido por el Todopoderoso? ¿Sabían o eran los ignorantes? Por supuesto que sabían, ¿verdad? Por supuesto que sabían. Es decir, no dijeron, ahí vienen los israelitas, vamos a echarnos, ¿verdad?, un round con ellos y órale, vamos a... No, sabían, y por medio de Balaam finalmente, que el Todopoderoso estaba con ellos. Así que cuando ellos tramaron ese pecado con estas muchachas, con estas mujeres, contra el pueblo de Israel, definitivamente sabían, ¿verdad?, que estaban viendo la forma de hacer pecar al pueblo del Todopoderoso. Es decir, de esta manera lo que están haciendo es echarse, ¿verdad?, o quererse echar un round con el Todopoderoso, no con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel lo vieron así, pues simplemente como lo vio Balaam. Aquí un pueblo que habita, ¿verdad?, en sus tiendas, seguro, confiado, alegre, ahí está, ¿verdad?, ese famoso... también hay un canto, ¿verdad?, que habla de ese texto donde dice, ¿verdad?, que ve a Jacob en sus tiendas
tranquilo, pasivo, ¿verdad? Pues confiado en el Todopoderoso. Entonces, a lo que voy pues es, así es como dice por acá, le busqué ventaja, hay un plan predeterminado. Balaam mal aconseja a Moab, Moab va con los madianitas y dicen: ¿qué te parece que hacemos esto? Vamos a hacerlos pecar. Y una vez que los hagamos pecar, el Todopoderoso los va a regañar y los va a dejar en el desierto. Pero no se percataban de que ahora sí, tanto es el culpable, ¿verdad?, el que agarra la vaca, ¿verdad?, como el que le jala la pata o le amarra la pata, de que iba a tener consecuencias. Así que otra vez el asunto de la venganza es más bien la consecuencia de que ellos fueron los autores intelectuales de este pecado y también iban a llevar culpa. Llevaban culpa. Entonces, Números 31, vamos a Bemidbar, en el desierto, capítulo 31, verso 1, dice: habló el Eterno a Moshe y le dijo: toma la venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Vean, contra los madianitas. Después vas a ser reunido tu pueblo. Ahora es muy interesante porque le dice, fíjense esta expresión: te va a tocar a ti lo que yo prometí. Ahora, hablando de promesas, en la clase pasada hablamos de votos y promesas, ¿se acuerdan? Votos y promesas. Cualquiera que viene a hacer un voto con juramento lo va a cumplir. Y el Eterno había hecho un voto anteriormente cuando hizo Madián pecar a Israel y le dijo: tenlo por seguro que voy a vengar a los madianitas. Voy a hacer la venganza. Entonces aquello que había dicho lo estaba cumpliendo, porque el Eterno también tiene que sostener su palabra en ese sentido. Él dijo: lo vamos a juzgar, y ahora lo iba a hacer. Ahora, lo más interesante es que le dice a Moshe: Moshe toma la venganza completa, es decir, lo hace antes de que él muera, porque más adelante vamos a ver que, pues bueno, antes de morir habla las últimas palabras, que es todo de Varim, y después dice que sube al monte y muere. Pero le dice Moshe: toma la venganza de los hijos de Israel y después únete a tu pueblo. Es decir, este es tu pueblo. Tuviste una conexión con Madián, tomaste una hija de Madián, hija del sacerdote. Bueno, no había prohibición sobre ella, sobre su estado, y además era una mujer aceptable al final de cuentas, y finalmente lo siguió, ¿verdad? Pero el punto aquí es: tú tienes tu pueblo, te vas a unir a tu pueblo. Es decir, cuando va a morir, finalmente se reúne esas almas, ¿verdad?, a donde le pertenece, para esperar, y él nada más iba a esperar, y ya hablaremos de ese punto, al Mesías, que todo Israel estaba esperando. Tanto que cuando viene el Mesías, él aparece, Moisés aparece ahí con Eliyahu. Pero bueno, es otro punto que hablaremos más adelante. Por ahora, le dice: y te vas a unir a tu pueblo, este es tu pueblo, recordándole que con Madián no tiene nada que hacer. Y que esa mujer que tomó también de los madianitas en su momento, que fue una situación muy diferente, ya era parte también del pueblo de Israel. Dice en el 3: entonces Moshe habló a todo el pueblo y les dijo: hagan armar a algunos hombres, a algunos de entre vosotros, para la guerra, y vayan contra Madián para ejecutar la venganza de el Eterno sobre Madián. ¿Se dan cuenta? Como leemos finalmente, y como también viene en el Brit Hadashah, ¿verdad? Mía es la venganza, dice el Eterno, yo pagaré. Nosotros no, nosotros, dice Yeshua, incluso nos enseña el punto, permítanme, Yeshua nos enseña el punto de convivencia, ¿verdad? Cuando se trata de entre unos y otros, entre nosotros, ¿verdad? No vengarnos, incluso al enemigo amarlo y perdonarlo. Pero cuando se trata del Creador, el Creador pone en su lugar a todos. Por eso Él dice, y por eso en el Brit Hadashah también leemos,
¿verdad? No pagar mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Al fin de cuentas, del Eterno es la venganza. Como leemos, mía es la venganza, dice el Eterno, Él pagará. Yeshua nos enseña a perdonar, nos enseña a esperar. Fíjenselo aquí, de las cosas más difíciles de comprender del ser humano, cuando es agraviado, cuando es lastimado y crea desde el interior, ¿verdad?, una sensación y sentimientos de venganza, de enojo, de injusticia. ¿Qué es lo que nos enseña Yeshua y la Torá? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Verdad? Nos enseña a rápidamente dejar que el juicio del Todopoderoso quede en las manos de solamente Él. Y en nosotros, para sanidad interna, incluso no solamente emocional, sino física, descargar toda esa ira y perdonar. Perdonar. Porque lo peor que podemos hacer es guardar rencor. Ya está hasta comprobado hoy día científicamente que si hay rencor, que si hay venganza, que si hay coraje, odio, que si hay, ¿verdad? Y todo eso va generando en nuestras células, ¿verdad?, que se empiezan a enfermar. Que empiece a haber un problema interior y al rato resulta en algo físico. Por eso Yeshua no tiene ningún problema en hacernos conocer el estado verdadero del ser humano, que es ¿verdad? Es decir, esto es el lado del amor y del perdón, que viene del Padre. Pero por otro lado, el asunto de la consecuencia de la maldad, eso solamente se lo dejamos al Todopoderoso. De esta manera, por eso, cuando aquí leemos en la Escritura, Moisés, vean lo que les dice al pueblo de Israel, y se los aclara. No les dice, a ver, israelitas, vénganse, 1000 de cada tribu, nos vamos a vengar de los madianitas. ¿Se acuerdan lo que nos hicieron? Nos vamos a vengar, van a ver, van a tener su merecido. No dice así. El Eterno le dice, dijo el Eterno, Él va a hacer venganza de los hijos de Israel. Aquí dice, ¿verdad? 1000 de cada tribu, dice, para ejecutar la venganza de el Eterno sobre Madián. ¿Qué les parece? La venganza de el Eterno sobre Madián. Así que en este caso los israelitas se convierten simplemente en obreros del Todopoderoso, en instrumentos. Ahora, por otro lado, déjenme decirles que, porque es una matazón, más adelante vamos a ver incluso que dice, purifíquense todos los que fueron a la guerra, porque si tocaron muertos, sangre, fue una cosa sanguinaria, una cosa tremenda. Y es que cuando el Todopoderoso unge para la guerra, es imparable. Recientemente también acabamos de leer, y lo vamos a ver otra vez en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel finalmente dice, vamos, y el Padre dice, vayan porque yo estoy con ustedes, y se enfrentan a los gigantes, nada más y nada menos, los gigantes. Se convierte esto en un desastre para los gigantes. Entraron a sus ciudades, las destruyeron, derrotaron a los gigantes, acabaron con ellos, los hicieron pedacitos, etcétera, los hicieron huir, ¿verdad? Porque sobrevivieron algunos, después aparecen otra vez en la época de David, ya sabemos que hay gigantes, pero nada más piensen un momento, si el pueblo de Israel, ¿verdad?, despedazó a estas dos ciudades, a estos dos países donde había gigantes, en donde aquellos miedosos, ¿verdad?, dijeron, parecemos langostas al lado de ellos, y son ellos, ¿verdad?, tremendos, grandotes, y fortalezas, y ciudades amuralladas, y todo eso, y vean lo que hicieron el pueblo de Israel con ellos. Ahora imagínense lo que pasó con Madián, que no eran gigantes, que eran combatientes como Israel, pero Israel ungido. Es como cuando aquella época, ¿verdad?, del reinado de Judá, que estaba amenazado por los asirios, y el Eterno manda un solo ángel, nada más desciende y enfrenta al ejército asirio. Una matazón de soldados. Quedó incluso escrito no en la nación asiria, porque
tuvieron vergüenza de escribir esto, pero quedaron registros de esa matazón, de todos estos 180,000, si no mal lo recuerdo, a ver si alguien me corrige si estoy equivocado, soldados asirios. En una sola noche bajó un ángel, un Maalaj, imagínense nada más, el poder de un solo ángel, así, como así en un momento, y vámonos, 185,000, ahí está, me falló por 5,000. ¿Se imaginan? Una cosa tremenda. Es decir, si el Eterno unge a todos aquellos que toman armas para combatir a los gigantes, ¿qué no iba a pasar con los madianitas? Es decir, lo que estoy diciendo es, cuando el Eterno se va a encargar de, o más bien, finalmente ya no puede detener el perdón, ¿verdad? Por tanta transgresión, mucho cuidado. La gente hoy día, ¿verdad? Como estaba haciéndolo en la oración, ¿verdad? Que sale con todas estas cosas tan superfluas, y no solo eso, sino tan degradantes, de que imagínense la imagen de Elohim en la humanidad, y de pronto dice, no, yo estoy en el cuerpo equivocado, yo no soy un hombre, soy una serpiente, y se empieza a hacer tatuajes y se marca como serpiente la cabeza y se corta la lengua y dice que es serpiente y cosas de estas enfermas. ¿Se imaginan? Imaginen lo que está, el mensaje que le está dando al Todopoderoso. Ya ni se diga el individuo que dice que nació en cuerpo de hombre porque es mujer, o la mujer que nació en cuerpo de mujer pero es hombre. Ya eso como que ya se está quedando como en el pecado de por sí, ¿verdad? Pero estas enfermedades de que yo me siento, ya que yo soy un gato, en realidad mi cuerpo debe estar en un gato, y ya es un pecado mayúsculo, ya es algo, todo es pecado, pues, pero son cosas así aberrantes totalmente. Entonces, a lo que voy es, pensemos y alertemos y estemos conscientes, y los que están cerca, y aunque no se trata, ¿verdad?, de meter temor, pero siempre recordar que va a haber un día en donde se acabe todo esto. Va a haber un día en donde ya el colmo sea eso, el colmo. Y el día de la ira venga sobre toda la gente. Yo no entiendo todavía, ¿verdad?, esa gente que dice que no, la humanidad pues no, ya está viviendo en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que ya no existe el pecado, ya no existe la muerte, no existe nada lo malo, ya puedes vivir como quieras, y ya no más falta que les digan pues esta gente, imagínate de esa doctrina, porque ya ahorita ya pueden hacer todo, ya se pueden tatuar también, si quieren pónganse tatuajes y pónganlos en el Facebook y pónganse lo que quieran y canten o escuchen la música que quieran. Ya nomás al rato falta que les digan, pues ya igual, a lo mejor eres, a lo mejor debiste estar en un cuerpo de gato o de perro, o a lo mejor si quieres aullar, aúlla. Imagínense, o sea, ¿cómo puede todavía la gente pensar esas cosas tan enfermas? ¿Verdad? Decir que ya no tiene ningún sentido la vida y que hagas como quieras, y vamos, hasta ya están diciendo que ya ni necesidad de orar tienes, ya no tienes ni que orar ni nada, ni pedirle al Eterno ni nada, porque ya está contigo, ya está todo el reino ahí, ya ni ora. Ya cuando escuchamos esto, ya sabemos por dónde va el engaño de Satanás. ¿Cómo que ya ni te preocupes por la santidad? ¿Cómo que ya ni Shabbat? ¿Cómo que ya ni ores, ya ni tengas comunión con el Padre? Como que ya algo como metafísico, ya tienes todo adentro, ya. Entonces ya sé por dónde va Satanás. Imagínense. Si a muchos creyentes se les hizo a caer en tal degradación, tanto que ya ni siquiera ahora ya no tiene ningún sentido nada de eso. Ahora imagínense la gente en el mundo allá que no tiene nada de Torah, y que de pronto se le mete la idea de ¿qué tal si soy un gato? Miau, miau, yo debería estar en un cuerpo de gato, miau, miau. Me equivoqué de cuerpo. Imagínense esas locuras. Bueno, lo que voy es, cuando el Eterno está hablando de esto y Moisés está diciendo y todo, nada más imagínense aquel día de la ira del Todopoderoso, cuando diga se acabó. Y es por eso que desde el principio, cuando Yeshua lo dijo, y desde antaño, ¿verdad?, el día de la ira viene y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Tenemos que estar de veras cuidándonos todo el tiempo. Por eso Shaul de Tarso, por eso Kefas también, Yohanan dice, para que vivamos irreprensibles.
de forma irreprensible, es decir, que nada haya que se nos pueda reprender. Porque cuando el Eterno dice, mía es la venganza y ahora sí voy a actuar sobre ti, olvídense. Bueno, dice Patricia, en las escrituras no se registran las aberraciones que ahora se oyen. No tenemos así un registro claro, ¿verdad? Dice, Shaul de Tarso dice que los dejó a su concupiscencia, que se entregaron entre ellas y entre ellos, adoraron a imágenes, a estatuas, terminaron adorando a las aves, a los reptiles, sí, ¿no? Pero no dice, sí, al menos lo que vemos ahora, ¿no? O sea, y hay cosas tan perversas, a veces no las sabemos por completo, pero la genética, cómo están usando la genética en laboratorios, con humanos y animales. La genética, ya de por sí los animales, ¿ve? Cómo están todos, ¿verdad? Pero ahora en humanos, en bebés, los abortivos, ¿verdad? Todos estos cuerpecitos y en alimentos, o sea, una cosa aberrante, ya de por sí vemos muchas cosas. Pero de pronto estas personas, ¿verdad? Que dicen que son gatos en realidad y que son perros y que no sé qué, y ¿cómo se llama? Serpientes y eso, o sea, ya. Entonces, la venganza del Eterno, tenemos que tener bien en cuenta que finalmente y definitivamente por el Eterno no queda nada impune. En nuestros gobiernos, por ejemplo en México es una vergüenza de veras, mundial. Un gobierno tan corrupto que ellos mismos se solapan, que ellos mismos se protegen, que roban a diestra y a siniestra y andan muy felices y andan libres y todo, y si los meten a la celda, meten a otro y el otro lo dejan libre, o si no lo tienen ahí en una mansión, pero nada se parece a la cárcel, nada. En donde el presidente, ¿verdad?, la República tiene tantas cosas por las cuales podría quedar destituido y metido a la cárcel, nada, parece que es inocente de todo y va a salir feliz y se va a llevar su sueldo de presidente y no le va a pasar nada. Es un país corrompido. Es una vergüenza, imagínense, pero y queda todo, y a lo que iba queda todo impune, o sea, impunidad es lo que reina aquí, corrupción e impunidad, son hermanas aquí, en este país. Pero para el Eterno, al final de cuentas, nada va a quedar impune, todo va a ser cobrado. Y no es que el Eterno quiera, Él quiere, dice que todos vengan a hacer Teshuvah. Pero es el hombre el que no quiere hacer Teshuvah y finalmente pues no va a quedar de otra más que enterarse al final de cuentas, y el mundo lo sabe, la gente lo sabe. Se hacen los obsisos, ¿verdad? Pero el mundo sabe que un día se va a pagar todo. De hecho, en el mundo hay un dicho que dice así, en el mundo dice, en la vida todo se paga. ¿Quién no ha escuchado esto? La gente allá afuera lo dice tranquilamente. En la vida todo se paga. Sí, pero no saben, ¿verdad? No tienen todavía el discernimiento para entender el peso de que definitivamente sí se va a pagar. No va a quedar nada impune, sí se va a pagar. Ahora, el pueblo de Israel estaba pues en esta situación y ellos no se vengan. Moshe no le dice nuestra venganza, nos vamos a desquitar, no. Él dice se va a ejecutar la venganza del Todopoderoso. Y dice en el 4, enviarás a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. 12,000. Vean, 12,000 nada más. Ahora, como les dije, si un Maalaj despedazó, ¿verdad?, 185,000 asirios, ahora 12,000 de cada tribu ungidos para ser, ¿verdad?, los que iban a hacer la venganza del Eterno, qué tremendo, ¿verdad? Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Los instrumentos de venganza, otra vez, es la venganza del Todopoderoso, guiada por un instrumento del Todopoderoso, que es profeta, que es llamado del Eterno, que es un siervo del Eterno, y que va a llevar a cabo algo que el Todopoderoso hace. Y me quiero referir ahora a la ironía, ¿verdad? Lo contrastante. Este sistema que hace un siglo y algo se levantó desde los judíos de la Haskalah para finalmente, hace algunas décadas, establecer lo que
se les llama el país de Israel, que no es otra cosa que el Estado israelí, no judío, el Estado israelí, ha creado de entre sus entrañas, ¿se acuerdan? Desde aquella época, antes de la guerra, por cierto, Primera y Segunda Guerra, un grupo terrorista interno, ¿verdad? Lo que hoy día se transformó en las fuerzas de israelíes, fuerzas de defensa israelí, que esto procede de la Haganá. De la Haganá era un grupo terrorista, sionista, ¿verdad? En la época de Ben Gurión. Y de esto salieron otros grupos de élite, que por cierto, ¿verdad? Ahorita el presidente de nuestro país está metido en esta serie de acusaciones, ¿verdad? Por un software espía creado por israelíes. Vean, si algo el Estado israelí ha estado haciendo desde sus inicios, el sionismo, es buscar venganza por su propia cuenta. Sí, y me estoy refiriendo a un sector que se llama así, el Mossad, ponen aquí, que es lo que se conoce como la inteligencia israelí. Pero dentro de ellos hay un pequeño sector de gente sanguinaria, vengativa, que se les llaman los kidiones del Mossad. Es una palabra en hebreo que son las bayonetas. Y estos tipos son tipos que están buscando venganza de aquella gente que de una u otra forma les hace mal al Estado sionista. Pero no es la venganza del Eterno. Aquí quiero poner bien en claro esto. Mucha gente, especialmente el mesianismo, que está judiolatrando totalmente al sionismo, o ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo es? A ver, si judiolatría sería sionolatría, por ponerles un nombre, sionismo idolatría, pues. Que dicen, ay, que sí, es el ejército de hecho, hace un tiempo escuché, perdónenme la palabra, una estupidez, ¿verdad? De una persona que supuestamente mucha Biblia por aquí por allá y que no sé qué, Israel por aquí por allá, pero de veras una estupidez que se le ocurrió decir, perdón otra vez por la palabra, pero de veras se le ocurrió decir que del ejército israelí sionista van a salir, según su teoría, ¿verdad?, los 144,000, hágame el favor. Incluso hasta estaba anhelando que su hijo, ¿verdad?, que iba a entrar a las fuerzas de defensa israelí, que no sé qué, que iba a ser parte de las fuerzas de defensa israelí, podría ser uno de los 144. Háganme el favor, o sea, hasta esas barbaridades sionistas, prosionistas, efraimitas, mesiánicas se ha llegado a pensar. Bueno, el punto de aquí es que nada tiene que ver, y por eso quiero acentuar esto. La venganza del Eterno que hizo el pueblo de Israel, o que Él hizo por medio del pueblo de Israel, es venganza de Él. Él juzga el pecado, Él sabe quiénes son culpables y sabe el propósito de Él para el pueblo en su momento. Que venga hoy día un grupo de personas usurpadoras de este nombre y que entren a colonizar y hacer toda esta matanza y hacer una ley maldita, como ya lo hablamos en una clase, y a empezar a decir todas estas locuras, ¿verdad? Y a decir que ellos son las bayonetas del Eterno para vengarse de todos sus enemigos, que no son enemigos de ellos, son problemas entre masones y francmasones y sionistas y anarquistas y de todo tipo, no tienen nada que ver con la Torah. Se los digo porque hay expresiones tan nefastas en estos efraimismos y en estas cosas, como aquella mujer, ¿verdad?, que un día les dije que dijo una cosa también así herética, ¿verdad?, basándose en la Torah en la época de la conquista de la tierra, por cierto, y en la época de David, que David fue el que tomó la tierra y se vengó de tus enemigos, diciendo que ahora el sionismo es ese objeto que no va a descansar hasta derramar la sangre de todos sus enemigos. O sea, textos fuera totalmente de contexto. Y diciendo que son el pueblo y diciendo que hacen la venganza contra el Israel y que ellos son los vengadores. De veras, un día, y esos temas son muy fuertes. Un día, en una clase que di, se levantó un mesiánico, totalmente desquiciado,
un mesiánico totalmente desquiciado, así alocadísimo, con el Hasatán en el medio, el corazón, que él se iba a levantar con la espada de Pinhas y que iba a traspasarme y a traspasar a los enemigos, que estamos hablando en contra del bendito y santo pueblo judío, que porque no sé qué, que es su tierra y que les pertenece, y que los enemigos árabes, y que yo soy hijo de Hitler y que no sé qué tantas cosas, y salen con esas cosas tan de veras alejadas totalmente de la realidad bíblica y de la voluntad del Todopoderoso. Imagínense nada más. Hasta eso llegan este tipo de mesiánicos y efraimitas, a contaminarse con todos estos argumentos sionistas, ¿verdad? Y de la inteligencia israelí, de las bayonetas, los kidiones hacen llamar, y que dicen que ellos van contra todo lo que es enemigo del sionismo. A lo que voy es esto. Cuando hablamos de la Escritura, por eso en una clase dije, esta cosa que dice que es Estado israelí, que no tiene nada que ver con Israel, ni nada que ver incluso con judío, porque todos son laicos, está totalmente y absolutamente en desacuerdo, de forma tan distante de las palabras de Yeshua, que no es otra cosa que la sinagoga de Satanás. Es la sinagoga de Satanás, porque no puede ser alguien que se levante y que diga Israel, ¿verdad?, y quiera destruir a todo el mundo, cuando Yeshua dijo, ama a tus enemigos. E incluso dijo sobre los extranjeros, dice, ama al extranjero. Y esos tipos, a los extranjeros los están votando. Bueno, más bien ellos son extranjeros en esa tierra, porque nunca fue de ellos, y a los que viven ahí que los están aniquilando. Bueno, cosas muy fuertes. Pero otra vez, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con la mente cristiana tampoco, porque déjenme decirles algo. El catolicismo también, ¿verdad?, por todas aquellas épocas, ¿verdad?, de las persecuciones, incluso desde el siglo II, en la época de Yeshua también, el siglo III, de todos los siglos, aún después de los cismas que hubo y del gran cisma, cuando se divide todo esto y entre ellos se pelean y luego vienen más persecuciones, y las cruzadas y todas estas cosas, y que se levantaban con la autoridad según supuestamente del Mesías, del Cristos, y para hacer venganza todo eso son venganzas de hombres. No hay nada que tenga que ver con venganza del Todopoderoso. Al contrario, el Todopoderoso a través de Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos del Mesías, alumnos del Mesías, talmidim del Mesías, a las naciones. No dijo, vayan y hagan mi venganza y persíganlos y mátense unos a otros, nada. Por eso es tan criticada la religión, porque se han cambiado todos los conceptos y todas las formas. Entonces, el creyente y nosotros lo único que tenemos que hacer es aguardar y esperar cuando el Eterno haga la verdadera venganza, que es santa, no es profana. Porque otra vez regresamos al texto y regresamos al contexto del pueblo de Israel. Las guerras de Israel para entonces y mientras el pueblo de Israel está cumpliendo la obra del Todopoderoso son guerras santas. ¿Han escuchado eso en una religión hoy día? Guerra santa, yihad, en el Islam, la guerra santa y todas estas cosas, y ellos se las atribuyen al Todopoderoso, aunque ellos le dicen Alá, ¿verdad? Ya es otro problema, otro asunto, ya hemos hablado de eso. Alá es como Alaha en arameo, es igual que en árabe, Alá, en hebreo es Elohim o Eloha, etcétera. Pero el punto es de que ellos quieren hacer venganza, ellos se quieren vengar de lo que ellos creen y les lanzan. Entonces, al final de cuentas, es el judío que dice que es el vengador, es el católico que se dice que es el vengador, es el cristiano masón que es el vengador supuestamente, es el árabe que musulmán, más bien musulmán o árabe que es el vengador, y al final de cuentas todos quieren ser vengadores. Y Yeshua dice, no tomen venganza, perdonen, no odien. El Brit Hadashah es muy claro, mía es la venganza, dice el Eterno, yo pagaré. ¿Se dan cuenta? Por eso no avanza el mensaje de Mashiach. O más bien por eso queda reservado solamente para un remanente. Sí, la yihad es lo que se maneja, ¿verdad?, en el Islam. Y al final de cuentas todos están mal, en el sentido de que nadie tiene que tomar venganza el Eterno. Ellos dicen que toman venganza. Guerra santa. La única guerra santa es la que el Eterno coordina
o coordinó con su pueblo, y de ahí tan se acabó. Ahora con el Mesías. Pero en el Mesías ha dejado oportunidad de Teshuvá, porque un día sí va a ser una venganza santa, a final de cuentas, contra el Satán y contra todos aquellos que participan del pecado. ¿Se dan cuenta? Al final el Eterno va a decir, viene la venganza contra el que originó el pecado y contra todos aquellos que pecaron. Por eso dice la Escritura, y Shaul también de Tarso lo dice, y Yeshua lo dice en Apocalipsis, dice que cuando regrese, porque ahorita fue sujetado Satán y tiene un tiempo de libertad, pero dice que cuando regrese, dice, lo destruirá con el resplandor de su venida. Acabará totalmente la maldad y todo aquello que él sembró, porque él es el autor principal, como se dice, intelectual de toda la transgresión, y a todos los que participaban de esa transgresión también tendrán la consecuencia de sus actos. Por eso es importante entender y no participar, por supuesto, en la transgresión, porque ya conocemos al Todopoderoso. El que conoce al Todopoderoso dice no peca, no transgrede, porque sabe que cuando se transgrede es porque está participando de esa autoría de Hasatán. Bueno, dice en el 5, Números 31:5, así fueron dados de los millares de Israel 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 por cada tribu, y a Pinjas, hijo del ministro Eleazar. Vean, Pinjas, el que hizo venganza del Eterno cuando lanzó a este israelita, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para dar teruá, para dar alarma. Para dar alarma. Dice Sara, yo cuando me fanaticé por Israel no entendía nada, la verdad. Un día hasta envió una ofrenda al ejército israelí y dice, ya se arrepiente, dice. Así estábamos. Yo a lo mejor no di dineros, ¿verdad? Pero por poco doy mi vida a esa sinagoga de Satanás, a esa obra de Satán. Por poco doy mi vida. Cuando estuvimos en un movimiento efraimita, estábamos ahí, que nos íbamos a ir al ejército, nos íbamos a meter a las fuerzas, ¿verdad? Y todas esas cosas, íbamos a matar a los árabes. Así estaba fanatizado, estaba metido en la boca de Satanás. Gracias al Eterno que nos sacó de ese poderoso engaño, ¿sí? Nos libró de eso. Y ahora se ha hecho fila en las filas de él, de Mashiach, y solamente en la esperanza de él. Pero bueno, dice entonces, los mandó a la guerra, y ahí va Pinjas. Vean, ahí va Pinjas, algo que el Eterno hacía en sus guerras. Está, de hecho, también escrito, ¿verdad?, en la Torah, un documento que se conoce como las guerras del Eterno. Es un documento que está mencionado en los documentos antiguos de Israel, pero no ha aparecido. Es un texto que solamente está mencionado, pero nunca ha aparecido. Las 70 guerras del Eterno es un documento donde se habla de todo este proceder del pueblo de Israel que libró todas esas guerras con poder del Todopoderoso, guiados por Moisés, por Pinjas aquí, por Yehoshua en la época de la conquista, hasta la época de David seguramente. Y cómo el Todopoderoso se manifestaba de formas milagrosas. Pero miran, cuando le dice Pinjas, vas tú con ellos, es hijo del ministro. Y muy seguramente, como lo veíamos y lo hemos visto, iban adelante con el arca del pacto y se ponían. Por eso decimos que esas sí son guerras santas. Es una guerra santa. No es una guerra humana. La guerra humana se realiza por envidias, por pleitos, por enojos, por egoísmos, por robo, por hurto, por todo eso. Pero esto solamente por voluntad del Padre en base a consecuencias del que transgrede. Y por eso vemos a Pinjas, en este caso, el que juzgó a aquel israelita que estaba transgrediendo con la madianita, va adelante y lleva las trompetas para dar el sonido de la alarma. Y representa al Mesías que viene con sus millares de millares, dice Apocalipsis.
Cuando aparezca con el sonido de jefe de ángeles, esa palabra arcángel que fue incluida en el original tiene que ver con jefe de ángeles, y que va a tocar el sonido de la alarma en Yom Teruah, el sonido de la alarma, viene el día del juicio y va un sonido que estremecerá a todas las almas y descenderán los malaj. Imagínense nada más, va a ser una cosa espeluznante para los que estén en pecado, en transgresión. Ahí va a estar aquella, ¿verdad?, que dice que está en un cuerpo equivocado y que es de un gato, va a estar tratando de brincar, a ver a dónde va a brincar, no va a poder con tantos kilos. Y el que dice que es serpiente, que se meta a la tierra a ver dónde se va a esconder. Y el otro que es perro, y toda esa gente. Pinhas es la figura del Mesías que se acerca para tomar la venganza del Eterno, y él no tiene que hacer nada, solamente tocar el sonido de shofar. Bueno, en este caso las trompetas, porque es lo que llevaban ahora. La ruá va a sonar. Aquí tengo shofar, pero aquí ellos eran trompetas. Y Pinhas tocaba, y entonces la alarma. Vámonos. Esa sí es guerra santa, para acabar con el pecado. Así acabarás con el pecado. Es una regla del Todopoderoso. Hace unos días también estaba viendo ahí un video, yo no sé si sea todo esto cierto o no, pero estaba hablando de un país, no me acuerdo qué país, y me trae a colación esto porque miren, la venganza del Eterno no es una venganza por emoción, porque me las vas a pagar o por algo, no, sino Él enseña en su Torah que la forma de acabar con el mal pues es extirparlo, pues es destruirlo, es la forma de acabar con estas intervenciones. Y veía un video de un país en donde instituyeron finalmente hace unas décadas la pena de muerte, ¿verdad? Porque el país estaba totalmente degradado. Y el hecho de incluir la pena de muerte por ciertos delitos que no eran pena de muerte, que incluso les quedaban impune, bajó el índice de esos delitos hasta 0. Y es un país tan seguro hoy día, ¿verdad? Y toda la gente sabe que si comete una cosa como de esas o algo que está bien penado, se acabó, se acaba su vida, se acaba el mal, es extirpado en un momento. Eso es lo que el mundo no puede ver en la Torá, que el Eterno dijo: cuando alguien es seducido por Satanás y secunda a Satanás y está haciendo el mal, tiene que ser extirpado el mal. No, el mundo aquí ahora sale que sus derechos, que no sé qué, que están más chuecos los derechos que nada. Cuando Pinhas toca el sonido de la alarma, es porque está anunciando el juicio a esa nación, y el mal tiene que acabarse. Sí, no me acuerdo, no sé si alguien vio el video, alguien lo puso por ahí en las redes sociales, y no me acuerdo qué país es este, de veras, lo olvidé ahorita. Pero es un país de esos que casi ni aparecen en las listas, en las noticias, porque obviamente los que aparecen en las noticias que porque un joven mató no sé cuántos, que porque hubo un suicidio, que porque hubo un atentado por aquí, por allá, pues puro desastre. No me acuerdo de ese país, pero es Singapur, dice alguien aquí que vio el video. Ahí está, Singapur. Bueno, ahí está, creo que sí es ese. El caso es de que ponen ahí esa información, y a mí me llamó la atención porque esos delitos están penados con pena de muerte. Delitos que unos iban para prisión 10 años o 15 y eran reincidentes, pero llegó el momento, se acaba la maldad. Es decir, a lo que voy es esto: cuando para el mundo entero la pena de muerte es algo inhumano, es en contra de los derechos, y que están yendo en contra de lo que el Eterno está estableciendo, lo que no entienden es de que cuando el Padre dice se va a extirpar el mal, es porque definitivamente quiere algo mejor para aquellos que quieren la vida. Por supuesto. El otro día lo hablamos en un ejemplo de tu cuerpo, ¿no? Cuando hay un mal en tu cuerpo, cuando hay una herida, oye, se hace una herida y que dices, pues mira esta herida, la voy a dejar ahí, a ver que salga la sangre, que se tire. Oye, no, lo que vas a hacer es acabar rápidamente con la hemorragia. Y órale, haces lo que es necesario, porque si no se va tu vida por ahí.
y un mal hace que tu vida salga y te mueras. Entonces, otra vez, para que sigamos entendiendo, lo que hace el Padre en una guerra verdaderamente santa es acabar con el mal que origina otros males. Igual el cáncer hoy día, ¿verdad? Detectan ahí un tumor maligno, ¿sabes qué? Pues vamos a erradicarlo, vamos a sacarlo. Son las técnicas que hasta la medicina hacen, ¿verdad? Igual, con lo que sabemos con lo natural, pues lo primero que es también es, ¿sabes qué? Órale, alcalinización del cuerpo y comida más saludable y todo eso, porque a veces sí estamos tan intoxicados que tenemos que hacer un cambio definitivo, ¿no? Bueno, acabar el mal. Entonces, dice en el 7, y tal como el Eterno había ordenado a Moshe, hicieron guerra contra Madián. Y, ¿qué dice? Mataron a todos los varones. ¿Qué les parece? Mataron a todos los varones. Es una expresión muy fuerte. Es algo muy tremendo, porque este juicio, y es que todos los madianitas supieron, y es que todos participaron, y es que todos han de haber confabulado, han de haber dicho, sí, ya, para que se acabe este pueblo una vez, y todos tenían miedo de ellos, no del Creador, y entonces participaron. Dice en el 8, entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián, Evi, y Requem, y Sur, y Hur, y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada, ¿a quién? Balaam, hijo de Beor. Aquí estaba el tipo. Fíjense nada más, ahí estaba metido. Yo creo que estaban esperando, a ver, vamos a esperar a ver que este pueblo es destruido, ¿verdad? Que le dejen otros 40 años castigado, a ver qué le va a pasar. A lo mejor estaban en tremenda fiesta, como a lo mejor vieron que funcionó. Finalmente, aunque no dice la escritura, seguramente Balac le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Qué buena idea, mira esto, las medidas, ahí te va tu regalo, lo que te prometí, así que fiesta. Y aquel se fue a celebrar, ¿verdad? Con las madianitas, a lo mejor andaba con una madianita, quién sabe, pero ahí estaba. Y el juicio también lo alcanza, porque él fue el que incitó al pueblo. Dice, y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, todo su ganado y todos sus rebaños, y arrebataron toda su riqueza. Incendiaron también todas sus ciudades, aldeas y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales, y llevaron a los cautivos el botín, y el despojo a Moshe y al ministro Eleazar y a la asamblea de los hijos de Israel, al campamento de las llanuras de Moab, que está junto al Jardén, frente a Jericó. Entonces Moshe, el ministro Eleazar y todos los príncipes de la asamblea, vean, salieron a recibirlos en las afueras del campamento. Y Moshe estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes de miles y jefes de cientos que volvían de la guerra, y les dijo, ¿pero habéis dejado con vida a todas las mujeres? Miren, ellas son las quien por consejo de Balaam. ¿Se dan cuenta? Aquí está en el 16 la respuesta que yo les había dicho, que según la tradición judía pone de anticipo cuando dice que le fue a decir Balaam a Balac lo que habría de pasar al futuro con Israel. Aquí está, miren, son ellas, las mujeres. Seguramente entre ellas estaban aquellas que fueron a seducir a los israelitas y les bailaron ahí y los hicieron pecar y todo lo demás. Y se indigna Moshe. Qué interesante. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de matar a las hijas de Babilonia? Y es que el hombre no tiene más culpa o menor culpa, al final de cuentas, entre todos ellos, la misma culpa. Ellas son quienes por consejo de Balaam indujeron los hijos de Israel a apostatar del Eterno en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo plaga en la congregación del Eterno. Fíjense nada más. Esta es la versión de Enrique Vera. Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Adonai.
Y no solamente ellas fueron y les bailaron y, ¿verdad? Y profanaron sus cuerpos con los hijos de Israel. Dice que los indujeron a apostatar porque dice que hicieron fiesta para sus dioses. Hicieron ahí orgías y todo lo demás, ¿verdad? Pero lo importante que el Eterno aquí remarca es, los hicieron apostatar, a alejarse de la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo tremendo que es que alguien sea un instrumento para alejar de la verdad a aquel que el Eterno ha llamado y que ha sido salvado por Yeshua? Qué cosa más fuerte. Por eso tenemos y siempre tengamos esa responsabilidad, como Shaul de Tarso, lo que acabamos de estudiar. Dice: yo no soy un asalariado, lo que yo soy es alguien que ha recibido la mayordomía de ser responsables de la obra del Padre con aquellos que están al frente de nosotros. Es muy triste ver gente allá que se levantan como maestros, que se levantan como que recibieron la revelación de no sé dónde y que los están llevando a apostatar de la fe. Ya ni siquiera que a los que se los llevan al judaísmo, que se los llevan al cabalismo, bueno, cabalismo, la cabalá, no canibalismo, que se los llevan a no sé qué, todos los sismos que haya, o a aquellos sistemas religiosos que se llevan a los creyentes, ¿verdad?, a teologías extrañas, a prácticas pentecostales, a un montón de cosas, unas nuevas corrientes que se llevan a creyentes a decir que ya no va a venir nada, que ya pasó todo, que ya ni siquiera ores porque ya no es importante, ya no sirve de nada, ya nada de nada, que ya hazte lo que quieras en tu cuerpo, vive como quieras, ya casi. Qué lamentable es eso. Que inciten a los verdaderos israelitas llamados por Yeshua a apostatar de él. Y es que después de Yeshua, Shaul de Tarso fue muy claro, ¿verdad?, cuando les dijo a los creyentes que estaban en el exilio, especialmente a los corintios, lo vamos a ver, dice: temo que como a Satán la serpiente sedujo a Java, vuestros sentidos sean desviados también de la verdad, de la sincera fidelidad a Mashiach. Esa sincera fidelidad a Mashiach, con los cuales todos comenzamos y va creciendo, algunos ya fueron desviados. Unos al sionismo, otros al judaísmo, otros a la cabalá, otros a la quién sabe qué, otros en el pentecostalismo, otros en los sistemas religiosos cristianos, católicos, islámicos, de todo tipo, pero hay muchos engaños allá afuera. Y como les digo, otros ya de que ya no hay nada, ya no se espera nada de nada, ya puedes vivir, pueden pasar milenios y imagínense con tanta corrupción y todo eso, un día no se va a juzgar todo esto, ¿qué? Pero bueno, por eso otra vez cuando hablamos en esta analogía de traspasar a las hijas de Babilonia, es un punto aquí muy interesante. Son los sistemas religiosos, son ellas como seductoras, ¿verdad?, que llevan a creyentes a apostatar del Eterno. En este caso, en el verso 16, pues se dedica contextualmente a estas mujeres. Imagínense, los israelitas se dedican a matar a todos los hombres, a todos los acabaron. Y agarran el botín, agarran, ¿verdad?, toda la riqueza, los animales y traen a las mujeres. Y llega Moisés y se indigna y les dice: ¿qué no se dan cuenta que ellas fueron las que, ¿verdad? Y entonces dice en el 17: ahora pues, matad a todo varón entre los párvulos y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero dejen con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. Es decir, a todas las vírgenes. Y aquí Moshe, inspirado, tiene que obviamente dar instrucción sobre esto. La mujer que haya tocado varón, incluso los niños varones, chicos, las mujeres que hayan tocado varón, una porque fueron contaminadas, seguramente están preñadas o hay muchas preñadas. Y es muy interesante esto porque este pueblo, miren, algo que pasa y ha pasado por todo el tiempo.
Todas las culturas, todos los pueblos antiguos, los imperios incluso, están marcados siempre que siempre un descendiente va a traer la venganza de sus antepasados. ¿Cierto o no cierto? Hasta en las películas los ponen. El descendiente de fulano se va a levantar y finalmente va a hacer venganza. Fíjense lo que hace el Eterno, es muy interesante todo esto, ¿verdad? Porque está hablando de un linaje que se pervirtió, que se contaminó, que fue seducido por Satanás y cuyo descendiente, si viene en el vientre ya de una mujer, dice, en el futuro va a causar calamidad. De hecho, por poco le pasa a Israel en la época de Saúl, ¿se acuerdan? Cuando le dice, acaba con todos y nada más deja al rey de los amalecitas, ¿verdad? De Amalek. Y viene Samuel y le dice, has hecho locamente. Y agarra a Samuel y acaba con él. ¿Por qué? Porque dice, no vaya a ser que deje un descendiente. Y no hubo descendientes, aunque ya saben, la tradición judía sale con sus locuras, ¿verdad? Que ya saben, el asunto de Purim y todas estas cosas, pero nada que ver. ¿Por qué? Porque el rey de Agag también fue destruido. Y en este caso, Moshe tenía bien clara esa perspectiva del Eterno. Un descendiente siquiera que se venga por ahí colado, se acabó el asunto. Entonces tiene que hacer esto lamentablemente. Todo linaje, y eso es algo que viene en la Torah también. Sus linajes traían una maldición ya por la decisión de los padres. Vean el linaje, vean la descendencia. ¿Qué pasa en el mundo? El mundo perdido tiene linaje y sigue en la perdición. El mundo salvo y en la Torah es responsabilidad de nosotros que nuestro linaje también sea un buen fruto. Eso es lo que quiere el Eterno de nuestro linaje, de nuestra descendencia. Entonces finalmente a los párvulos dice, todo varón y las mujeres que han tenido relaciones con varones, porque están preñadas, finalmente están contaminadas con varones, iban a morir. Y dejan a las doncellas solamente, y esas son las únicas que sobreviven. Y acuérdense que hay leyes sobre las mujeres que son tomadas como presas, pues finalmente, ¿verdad? De guerra, prisioneras de guerra, eran tomadas como siervas y pasaban a ser parte del pueblo de Israel, y finalmente ellas pues obviamente ya engendraban linaje con israelitas, ellas se desconectaban ya con el tiempo de su descendencia. Entonces en el 19 dice, en cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días, todos los que habéis matado a una persona, y cuando habéis tocado a una cadáver, os purificaréis en el tercero y el séptimo día, así vosotros como vuestros prisioneros. Es decir, todos los que venían de la guerra, incluso los prisioneros, las mujeres, las doncellas, tenían que estar fuera del campamento. Al tercer día se purificaban y al séptimo día también se volvían a purificar, como dice la misma Torah, ¿verdad? Por causa de muerto. 20. Purificad también todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado ya? Asuntos de impureza bacteriológica. Qué interesante. Antes de que viniera Luis Pasteur hablando de los microorganismos y todas estas cosas, y antes de que existiera el microscopio, ¿verdad? Y toda esa tecnología hoy día, y desde lo más rudimentario hasta ahorita, ya el Eterno ya sabía de los asuntos de genética en el principio, Génesis, según su género, genética, ya sabía de microorganismos, microbacteriales y todas estas cosas. Aquí se purificarán, se lavarán 7 días, es una especie de cuarentena semanal. Pásenlo por agua, lo que sea pasado, por ejemplo, vean, así es como ponen aquí, ¿verdad? Lo que soporta el fuego, dice, pásenlo por fuego. ¿Quién no sabe esos principios? Son bíblicos. ¿Quién no sabe esto?
Oyes, vas a usar, tuviste alguna herida o algo, te encajaste algo y vas a usar un metal para, no sé, sacarte una astilla o algo, tienes que pasarlo por el fuego. Así se esteriliza hoy día. Bueno, hoy hay químicos también y todo eso, pero lo pasas por fuego y queda esterilizado. Es muy interesante. Ya desde hace 3200 años el Eterno le está recordando el asunto de las bacterias. Y tiene que ser todo purificado, tiene que pasar por purificación. Dice en el 21, el ministro Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra: esto es el estatuto de la ley que el Eterno ha ordenado a Moshe: solo el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste al fuego, lo haréis pasar por fuego, y será purificado. Sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza, así todo lo que resista al fuego, lo haréis pasar también por agua. Y el séptimo día lavaréis vuestros vestidos y seréis puros, ya después podréis entrar en el campamento. También el Eterno habló a Moshe diciendo: tú, el ministro Eleazar, y los príncipes de las casas paternas de la asamblea, haced el recuento del botín que se ha capturado tanto de personas como de animales. Y aquí viene el asunto de contar todo, ¿verdad? Lo que se ha tomado. Entonces vean, el Eterno, venga el pueblo, venga el pecado, acaba con la maldad, vienen prisioneras, en este caso doncellas, que sí son admitidas. Hasta eso, fíjense, otra vez lo vuelvo a repetir, no se trata nada más de una ira iracunda, de mata a todos, no, hace una selección. El Eterno hace discernir a Moshe y todo lo que tiene que pasar ahí. Almas no se tienen que ir nada más por irse, están libres del gen de los madianitas, de todo esa transgresión, mujeres que no participaron directamente en el pecado. Y después viene todo el botín, purificación, no nada más desde que, mira, tráetelo y a ti te toca y a mí te toca y vamos a hacer la repartición y a ver cómo nos toca, a ver cómo quedamos, no, sino es, éntralo en purificación primero, mételo en purificación. Y después viene 27, 31, 27. Dividirás por mitad el botín entre los combatientes que han ido a la guerra y entre toda la asamblea. Vean, dividirás el botín entre los combatientes que han ido a la guerra y entre toda la asamblea. Y como tributo de los guerreros salidos a la batalla, apartarás para el Eterno un alma de cada 500. De cada 500 personas se va a tomar un alma. Así de hombres como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor. De la mitad de ellos tomarás y lo darás al ministro Eleazar como ofrenda alzada para el Eterno. Y bueno, ellos eran 12,000, ¿verdad? Eran 12,000 varones, hombres de guerra. No dice que hubo pérdidas, es decir, fueron 12,000 y regresaron 12,000, ¿verdad? De cada 500 iban a tomar una persona, dice aquí. Así de hombres como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor. De la mitad de ellos tomarás y lo darás al ministro Eleazar como ofrenda alzada al Eterno. Vean, ni siquiera era el 10º, era uno de cada 500. Y de la mitad corresponde a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50, así de hombres como de ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, de todo animal, y los entregarás a los Levíim, encargados del servicio de la tienda, del santuario del Eterno. Y Moisés y el ministro Eleazar hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Y el botín, el remanente de la presa capturada por la gente de guerra, 665,000 ovejas, 62,000 reses vacunas y 72,000 reses vacunas y 71,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, el total de almas fue de 32,000. Fíjense, 32,000. La mitad o porción
de los que habían salido a la guerra fue 337.500 ovejas, y el tributo de ovejas para el Eterno fue de 675, ganado vacuno 36.000, y su tributo para el Eterno 72, asnos 30.500 y su tributo para el Eterno 61, personas 16.000 y su tributo para el Eterno 32 almas. Entonces Moshe entregó el tributo al ministro Eleazar como ofrenda alzada al Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Ahí está. Y otra vez, cuentas claras, ¿verdad? Como dice en el mundo, ¿verdad? No hay nada que se le escape. Aquí viene todo el conteo, ¿verdad? Es una... De veras, cuando yo veo esto y veo nuestros gobiernos, ¿verdad? O a veces hasta en los mismos sistemas religiosos, cómo se reparten aquello que extorsionan en las jornadas y que en las cruzadas y que en los campamentos y que no sé qué, ¿verdad? Y son como unos buitres, ¿verdad? Así agarrando la víctima y órale de aquí se reparten el pastel. Parecen los políticos, aquí en México, ¿verdad? Tiene una mala fama las policías, por ejemplo, la Policía Federal, sobre todo la que pues tiene injerencia, ¿verdad? En delitos federales, y cuando hay decomisos de cosas de valor, cuando hay decomisos, por ejemplo, de dinero, de todo eso, pues resulta de que se decomisan, no sé, 10 millones de pesos, ¿verdad? Y dicen que fueron 10 y en realidad habían sido 20 millones los que encontraron, y la Policía Federal se queda con, ¿verdad? Y algunos policías ni tienen interés de cobrar sus quincenas porque ganan más dinero en extorsiones, en recuperación de autos, de veras. Aquí en México eso es una vergüenza. O sea, andan los federales, por ejemplo, y andan en sus carrazos y andan todo eso, y se reparten propiedades que embargan por aquí y por allá, y no hay ninguna cuentas claras, ¿no? Es pura corrupción, no hay nada decente, no hay nada sano. Sí, vuela toda la mercancía, ¿no? Decomisan una cosa a la otra y a veces ni reportan nada, o si reportan, ya se repartieron el botín primero y reportan, no, pues nada más fueron 1,000 pesos, y resulta que no, o sea, es decir, vean cómo está el mundo, cómo es la avaricia, la ambición, ¿verdad? A repartirse el pastel. En la política también. En la política aquí en México es clásico, ¿verdad? Los supuestos partidos de oposición al rato resultan haciendo, ¿verdad? Maniobras, y al rato apoyan finalmente en la legislación al partido más fuerte, y al rato se reparten el pastel entre ellos. Y acá en la población tenemos devaluación, tenemos inflación de precios, tenemos aumento de gasolina, de todo. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos, como dicen. Dicen por acá, México es la cueva de Alibaba. Sí, pero Alibaba y tiene como 1,000 ladrones en todo el sistema político. Entonces, otra cosa que nos enseña aquí la Escritura, ¿verdad? Es cuentas claras. Cuántas personas, cuántos animales, cuántas vacas, cuántas ovejas, cuánto eso, y cómo el Eterno, cuando pide de verdad todo esto, se separa y no hay ningún problema. Miren, por eso cuando dice la Torá, y Moshe fue un varón, ¿verdad? Muy fiel en todas las cosas del Eterno, en toda su casa. Un buen mayordomo, un hombre que estaba, ¿verdad?, bien consagrado, que era íntegro. Así tenemos que ser nosotros también. ¿Por qué? Porque el mundo, en los sistemas, incluso en los sistemas religiosos, nos enseñó a ser de veras. Yo cuando lo he dicho en mi testimonio, cuando hablé de la última iglesia donde estuve, oigan, por eso fue una de las cosas que dije, no, yo no quiero ya ser asalariado, porque estoy recibiendo un salario de esta bola, ¿verdad?, de ya no sé ni cómo llamarles, gente pues política,
que está extorsionando de una u otra forma a todas las pobres ovejas. Bueno, siquiera que esa iglesia no eran pobres ovejas, ¿verdad? Iban, dicen ellos, era una iglesia, dicen que iba por los peces gordos, así que bueno, la verdad que era mucha gente de mucho dinero, entonces como que no les costaba dar su dinero, pero el punto era de que era mucha manipulación. Claro, para enseñar puras herejías, ¿verdad? Pero la cosa era repartirse el pastel ahí, de todos los peces gordos. Ya sabemos que no es la forma del Todopoderoso. Es decir, ni siquiera esos sistemas que dicen muy bíblicos no tienen los principios que la Biblia enseña respecto a esto. Claro, no tienen el Eterno, no tienen temor, no tienen integridad, nada de eso. Lo que les interesa nada más son sus vientres. Por eso Yeshua habló de los asalariados, por eso se habla de los nicolaitas, ¿verdad? En Apocalipsis, todos esos sistemas se corrompen. El ser humano se corrompe fácilmente. Aquel que sí ser creyente llega y cuando adopta los sistemas políticos o los sistemas o se hace iglesias sistémicas y políticas y todo esto, se corrompen. Por eso es tan importante estar usando la Torah, los principios de la Torah. Vean los ejemplos de la Torah. Aquí ven la Torah todo eso, las instrucciones. Para eso es, para que no nos salgamos y nos desviemos, para que no nos perdamos en las ambiciones del mundo. La semana pasada estaba hablando con unos hermanos que les daba un poco de mi testimonio también y les decía, es triste ver en las iglesias, porque al menos en las iglesias donde estuve y más o menos nos dimos cuenta, son políticos, son presbíteros, pastores o como les llamen, políticos. Se trata de un asunto que va a decidir la iglesia, supuestamente democrática, porque hay unas que son democráticas representativas, hay otras que son democráticas, pero como sea, anda el pastor haciendo proselitismo. Yo me acuerdo, nos tocó, se va a votar por algo o va a haber cambio de algún líder, de algún ministro, y ahí anda el pastor visitando todas las familias, ¿verdad? Y hermano, ¿cómo están? Y respecto a las votaciones, hermano, y andan haciendo política, andan haciendo proselitismo por sus propios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Líderes. ¿Me entienden? Es decir, a lo que voy es, ni siquiera se acuerdan de, la Torah dice, no te dejarás ir por los muchos, ni por los pocos, ni porque dice que es pobre, ni porque es famoso, ni nada, sino juzgarás con justo juicio. Y todos estos sistemas, yo no sé si hay en la iglesia perfecta, ¿verdad? Pero yo todos los que he visto y conocido, incluso los que andan por ahí internet, pues, qué democrático, entonces autoritarios y manipulación, manejo de la gente, ¿verdad? Qué democracia ni qué nada, o sea, dice que las votaciones, yo me acuerdo en aquellas iglesias que no, pues que va a haber votación, hermano, así que levanten la mano. No, ya para eso ya el pastor ya hizo visitas y ya... Y pues, obviamente ni siquiera ahí, o sea, ni siquiera son elegidos divinamente, no, porque está metida la política también ahí. Así es, postulan a sus candidatos y hacen proselitismo y ganan sus candidatos y sigue el mismo sistema ahí corrompido y por eso hay muchas divisiones en las iglesias. Porque hasta ahí mismo se dan cuenta que están corrompidos los mismos pastores y los mismos líderes, aunque dicen que son ministros, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como, por ejemplo, ver este capítulo en este asunto, ¿verdad? Como en ese tipo de cosas hay cuentas claras en este asunto. Y bueno, finalmente dice, ¿dónde me quedé? Entregó el 41, ¿verdad? 42, en cuanto a la mitad correspondiente a los hijos de Israel que Moisés había separado de la de los guerreros. Esta mitad de la asamblea fue 337.500 ovejas, ganado bocuno 36.000, asnos 30.500 y personas 16.000. Ahí está, 46. 47 de la mitad que correspondía a los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas que tenían la custodia de la tienda de reunión, el Mishkan del Eterno, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Ahí está, 48. Entonces se acercaron a Moshe los jefes de las unidades del ejército, comandantes de miles y comandantes de cientos, y dijeron a Moisés:
tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. ¿Qué les parece? Ninguno ha faltado. Se acercaron 12 que supervisaban a los 12,000, y se acercaron 10 a la vez, o 9 en este caso, que supervisaban, 10 que supervisaban a cada cientos. Bueno, 10 por tribu, ¿verdad? Que al final de cuentas son 120. Y dicen, pasamos revista, aquí está la lista, no falta ni uno, no hay pérdidas. Esto es guerra santa. Esto es guerra santa. Cuando tú ves la historia, ¿verdad? Y ves toda esta serie de intervenciones del hombre, de las naciones, las mismas religiones peleándose, y que la guerra santa, y que la yihad, y que la cruzada, y que la Santa Inquisición, y todas estas cosas de los hombres terrenales, es una matazón entre la gente. Y se despedazan entre ellos, y se matan, y se arrancan, y bombas, y ahora tú y ahora yo. Y ahí es donde vemos que no son guerras santas, no es algo del Eterno. El Eterno concluyó su etapa para Israel, y después dijo, por medio del Mesías, yo quiero que todos se salven. Y Yeshua, vayan y hagan discípulos a todos. No dijo, vayan y la guerra santa y despedácense, no. Vayan, y el que tenga sed, venga y beba. Y el que escuche será salvo, y el que no, ya se les pedirá cuentas en su momento. ¿Qué les parece? Así es, con ese Mario Morales, comandante, con la novedad que tenemos 0 bajas. Guerra santa. Es muy interesante porque Yeshua transmite, ¿verdad? Y es que en la profecía viene también en Daniel, los antiguos hablaban de todo esto. El profeta Daniel, los profetas, Shaul de Tarso, dice que nos hacemos de la milicia de Mashiach. Y cuando nos hacemos de la milicia de Mashiach, y aunque no tenemos guerra más que con las huestes de maldad, las potestades que están en los aires, en las tinieblas, ¿verdad? Los principados y toda esta maldad, no hay ni una baja. Yeshua dijo, no teman al que mata el cuerpo, pero temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Cuando somos de Yeshua, ya entendemos, y Shaul de Tarso nos recuerda, que nuestra lucha no es contra personas. Por eso no buscamos venganza contra gente, por eso no, ¿verdad? Porque las religiones han hecho esto, ir tras la gente, tras la carne. Pero cuando nosotros somos verdaderamente la milicia de Mashiach y resistimos al enemigo, el cual huirá, al final de cuentas no nos va a causar baja. ¿Qué les parece? En las huestes del Todopoderoso a través de Mashiach, porque Él es el príncipe, Él es el rey, Él es la cabeza. Y el Creador es el que nos va a ganar. De esa forma no tiene que haber ninguna baja. Pero cuando una persona no está bajo esa unción ni resistiendo así al enemigo, sino que entra al pleito y entra acá, y que las religiones y que todo eso, no es de la milicia de Mashiach, y seguro va a haber bajas. De esta manera entendemos también, la Torah dice que cuando se trata de la guerra santa, se logra la lucha, se gana la batalla, la guerra, y no hay ni una baja. Cuando nosotros entendemos ese entorno y no nos preocupa la carne, no nos preocupa el cuerpo, ¿verdad? Porque ni siquiera el cuerpo por la causa del pecado va a permanecer para siempre, sino que el alma es la que es reservada, ahí ya podemos entender que no hay baja en nosotros. De esta manera tenemos que ser, y por eso la Escritura una y otra vez, Yeshua lo dice, ¿verdad? En Apocalipsis también aparece, y en todo el Brit Hadashah, resistir al diablo, mantenerse de pie, ser irreprensibles,
el que llegue hasta el fin, el que soporte la prueba, el que permanezca. Todas esas expresiones que vemos en todo el Brit Hadashah hasta Apocalipsis nos están alertando, nos están diciendo una y otra vez que mientras estemos en la verdadera guerra santa, con todo este cumplimiento, bajo todas esas instrucciones, entonces no va a haber ninguna baja. Cuando podemos entender que estamos en la verdadera guerra santa y contra quién es nuestra lucha y cómo tenemos que permanecer, porque no se trata de andarse peleando ahí con los chamucos, ¿verdad? Y que ándale, y que salte, y que no sé qué, y que me persiguen. De veras, yo he conocido gente que entra a este asunto de la teología de la liberación y olvídense. Los persiguen y a donde quiera que vayan y escuché ruido y que ando y que vi sombras y que no sé, o sea, ya viven con ellos, ya andan atrás de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero lo que dice la Escritura simplemente es resistir al diablo y huirá. Así se gana la batalla. Y resistir no quiere decir de que soy fuerte, no. Sino resistir significa andar en santidad, mantenerse en la instrucción. No apostatar. Resistir quiere decir mantenerse en el lugar donde hemos hecho Teshuvah en santidad. Guiados por el Ruach HaKodesh para ir a toda verdad. Instruidos y guiados por el Ruach, por Mashiach también, que Él es la luz, es la meta. Y ahí es apartarse del mal, así es no apostatar, resistir es simplemente santificarse. Eso es, resistir al diablo es santificarse, porque el diablo lo que quiere hacer es contaminarnos. Pero cuando mantenemos nuestras vestiduras limpias, entonces entendemos que es la verdadera guerra santa, porque no se trata contra gente, se trata contra los principados, contra las potestades, contra las huestes de las tinieblas, ¿verdad? Que habitan en las regiones celestes, dice, y resistimos ahí. Y así es cuando no hay baja. Pero tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en este mundo. El pueblo de Israel lo llegó a entender en su momento. Y ahí cuando llega, ¿verdad?, el general de generales, el jefe de los miles, dice 0 bajas. Guerra santa. Imagínense nada más, 0 bajas. Guerra santa, así de sencillo. Estos tipos que dicen, verdad, que son Israel y que no sé qué, y que verdad, y que no sé cuánto, y que el ejército, y que las ojivas nucleares, y que no sé qué, ha sido una matazón entre ellos. Sí, han matado muchos árabes y muchos egipcios y muchos que les llaman palestinos, mismos judíos que viven ahí en la tierra que llamaron Palestina. Pero ¿cuántas bajas ha tenido los sionistas? Muchísimas también. Se han despedazado, se han muerto con bombas de todos lados, atentados, y se siguen matando, y los mismos inteligencia y los Gideones y quien sea sufren muchas bajas. Así que esa no es guerra santa, esa es guerra de gente pues con el diablo adentro, con egoísmo, con asesinato, con maldad, con todo, con todos contra todos. Así que esa no es guerra santa, no pueden decir ellos guerra santa. Que me digan en todas las luchas que ellos han realizado desde el principio, si han tenido 0 bajas, o al menos una de ellas 0 bajas, y no lo van a hacer. Ahí uno se da cuenta definitivamente, ¿verdad?, cuándo es guerra santa y cuándo no es. Qué interesante. Ahí está el texto, Santiago 4:7, para no estarlo así mencionando. Sométanse pues al Todopoderoso y vean lo que dice Jacob. Santiago, Jacob 4:7, someteos al Todopoderoso. Es decir, estemos bajo la autoridad del Todopoderoso, bajo su Torah, bajo su instrucción, bajo lo que Él nos ordena por medio de Mashiach, la promesa de la redención. Y luego agrega, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Así de sencillo. Eso es guerra santa. Cuando estamos bajo la autoridad del Todopoderoso y estamos en su cobertura, mira, no va a haber ninguna baja. Ciertamente pueden acabar con nuestro cuerpo, y Yeshua lo dijo, no teman al que mate el cuerpo, pero nuestra alma está reservada.
para el Todopoderoso en la redención. Así que no va a haber bajas en nuestra vida. Y ténganlo por seguro, ni en los nuestros, si estamos como familia sometidos al Todopoderoso. Vamos en santidad, pues en observancia, en todo lo que Mashiach nos ha enseñado. Así es de impresionante. 0 bajas, ¿verdad? Mi comandante. Casi. Entonces, ¿dónde me quedé? Tus siervos han contado los hombres a 49, 50. Así pues, presentamos una ofrenda delante del Eterno, cada uno lo que ha ganado en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros delante del Eterno. Ahora vean, además de esto, ¿verdad? Como habían participado pues en esto que no era cualquier cosa, dice que también tenían que hacer expiación por ellos mismos. La sangre, los cadáveres, toda esta impureza, ellos se purificaron en agua ciertamente, pero vienen también bajo la instrucción de purificarse, de hacer expiación por ellos mismos. 51. Y Moshe y el ministro Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total de oro de la ofrenda alzada que los jefes de miles y jefes de cientos hicieron elevar delante del Eterno fue de 16,750 ciclos. Ahí está. Elevar, entregar al Eterno, ¿verdad? Aquí viene por ciclos. Yo no sé si en alguna de sus versiones viene por hoy día por kilos o por algo así. Aquí Oscar y Yasmín pusieron una cita de Jueces 18:30. Los hijos de Adán levantaban para sí la imagen de talla. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron ministros de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. No me acuerdo si lo pusieron por algo que yo he mencionado. Bueno, se me pasó por aquí. A ver, aquí hay una versión 190 kilos. Vean, aquí una versión que lo dice por ciclos. Ahí está, gracias por la información. El total de oro de la ofrenda alzada que los jefes de miles y los jefes de cientos hicieron elevar al Eterno, ahí está, según esta versión, 190 kilos. 190 kilos de oro. Ahora, obviamente, todo este oro era purificado y era pasado para hacer utensilios también en el Bet Hamikdash, bueno, en el Mishkan en aquella época. Dice que los hombres del ejército habían saqueado cada uno para sí, y Moshe y el ministro Eleazar tomaron el oro de los jefes de miles, de los jefes de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como recordatorio, como memorial de los hijos de Israel delante del Eterno. Como un memorial. ¿Qué significa esto? Lo más preciado, lo más valioso, lo mejor, lo más valioso, sí, lo más, digo, que la plata, hablando de metales, incluso obviamente que las pieles, todo esto, en objeto, en cosas materiales, pues, lo llevan como un memorial de los hijos de Israel delante del Eterno. Lo más preciado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Finalmente el pueblo de Israel sí tiene una recompensa. Bueno, los miles que participan son parte del botín, pero de todo eso toman algo muy especial como un recordatorio, ¿verdad?, de que ellos son instrumento, son parte, participan y están bajo las órdenes del Todopoderoso. ¿Qué les parece? De esta manera también nosotros en nuestra vida, por ejemplo, y es que hoy día nosotros, digo, no es el caso en aquella época, ni nos dedicamos tampoco a lo mismo, por supuesto estamos hablando en contextos muy diferentes, ¿verdad? Pero incluso cuando libramos la misma guerra santa, la que hemos hablado, ¿verdad? Y toda esta lucha que tenemos, al final de cuentas, lo que vamos a
a tener como recompensa de todo esto, en sentido de lo que dice Pedro, por ejemplo, en su carta, Kefa, somos partícipes de la divinidad. Dice, nos ha hecho partícipes de la divinidad. Es decir, su presencia divina es como ese oro, es esa unción, es esa ganancia que nosotros tenemos como recompensa. Cuando hablamos de recompensa, cuando hablamos de algo que recibimos en la perseverancia y estamos luchando y ganando la batalla, la guerra, la lucha, la guerra santa del Todopoderoso, lo que recibimos de Él cuando nos enlistamos y cuando pasamos revista y decimos no hay pérdida, es esa preciosa participación de la divinidad. Siempre el oro está haciendo alusión a esto, ¿verdad? A la divinidad, a la unción del Todopoderoso, la participación divina en nosotros. Y al final de cuentas esto también trae una contribución para el Creador, que nosotros justamente, como también lo dice Kefa, ¿verdad? Como piedras vivas venimos y traemos nuestra aportación a este santuario que se está levantando, que se está construyendo, y si hemos recibido por librar la batalla, la lucha, la guerra contra el maligno, ¿verdad? En esta guerra santa, también traemos lo que hemos recibido y nos sumamos a este cuerpo de Mashiach, a este templo, en donde, aunque somos como piedras, como rocas en un muro, ¿verdad? Somos partícipes y traemos esta parte que es lo mejor de lo mejor. Porque no podemos pensar en cosas materiales, no podemos pensar en que traigo mis pertenencias, no puedo ni siquiera, ¿verdad?, pensar en que traigo talentos o cosas que para la eternidad no van a servir, sino todo lo que es valioso de mí, es decir, mi ser mismo, mi alma misma, para el Todopoderoso, y así sumándola. Por eso se hace, dice Apocalipsis, ¿verdad?, que la ciudad, dice, está llena de oro, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, dice, llena de oro, ¿verdad? Es una ciudad que brilla, que alumbra, que refleja la luz del Todopoderoso. Y así va a ser al final de la eternidad, almas reunidas como oro, que brillan, ¿verdad?, con la luz del Todopoderoso, reflejada primeramente en el Mesías, que es Hamenorá, la lámpara santa de oro puro, ¿verdad?, para todos nosotros que somos también luminarias, luces que reflejan pues la santidad. De esta manera, pues este capítulo nos enseña varias cosas, ¿no?, importantes. El pueblo de Israel ciertamente pues lo vivió de forma pues como pueblo, de forma personal, de forma como se dice, como nación, como grupo. Y para ese momento ellos ya habían, fíjense, para ese momento ellos ya habían superado aquella barrera que el Israel pasado, como recientemente lo hablamos también, habían nacido de nuevo, ya era un nuevo Israel, nacido de nuevo, venciendo con el Todopoderoso, ¿verdad?, a través de la presencia que iba con ellos, venciendo. Y por eso aquí vemos cómo se confirma este nuevo Israel, este nacimiento de este Israel ya que había superado aquella barrera de la transgresión del pecado, cómo se confirma en esta acción con 0 bajas, una guerra santa ganada, una recompensa para ellos de la divinidad también, pero a la vez también una ofrenda de ellos, una ofrenda alzada hacia el Eterno, ¿verdad?, para que sea memorial, dice, un recordatorio, ¿verdad?, de ese acontecimiento. Y por supuesto que no fue la única guerra. A partir de ahí
y ya habían pasado las guerras contra los gigantes, ¿verdad? Contra esos dos países, de Og y Sejón o Shihón, y después viene Madián, y después más adelante vamos a ver que finalmente pues cuando entran en la época de Yehoshua, ¿verdad? Todas las guerras que el Padre los va librando, aunque también vamos a ver cuando hay una debilidad, ¿okay? Ya veremos más adelante en el libro de Josué, cuando hay una debilidad, cuando hay una transgresión, cómo la guerra santa no tiene efecto, es decir, por causa de la intervención o del pecado de uno solo, puede hacer que no se gane esa guerra. Por eso es muy importante también entre nosotros, ¿verdad? Porque hoy día ya no es tanto, ¿verdad? El cuerpo de Mashiach funciona cuando está bien adherida esa piedra a este muro, a este santuario, a este templo. Pero hoy día ya aquel que no hace lo suficiente, y obviamente es arrancada esa piedra, es quitada como lo vimos ya, cuando hay lepra en el muro, la piedra tiene que ser arrancada. Bueno, entonces aquí está toda esta enseñanza, comenzando por esto. La venganza no es una venganza terrenal, sino una consecuencia del pecado original, en este caso de Balaam y de los madianitas. Es algo que solamente es del Eterno. Él solamente puede, ¿verdad?, traer a juicio a los que Él va a juzgar. Nosotros somos instrumentos. Aún así, ¿verdad?, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y las potestades de las tinieblas, ¿verdad?, contra el maligno, en los cuales tenemos que perseverar. Hemos recibido ya el hecho de permanecer firmes y permanecer sin movernos, sin apostatar, ya también una recompensa, pero de la cual también va a surgir de nosotros mismos, ¿verdad?, esta gratitud y esta alabanza. Por eso es una ofrenda alzada, ¿verdad? Y así traemos también nosotros nuestras vidas entregadas al Todopoderoso para servirle, para exaltarle, para reconocerle y para cada día, ¿verdad?, seguir anunciando que vencemos por medio de aquel comandante, ¿verdad?, que ha puesto delante de nosotros. El comandante supremo, este sí es el comandante supremo, el Mashiach, que nos llama, ¿verdad?, a ser parte de su milicia, esa milicia que es santa, en esta guerra que es santa, y que al final de cuentas Él es el que va a concluirla en aquel día, en donde finalmente acabará con el último enemigo que le hace falta destruir, como dice la Escritura, sujetado a sus enemigos debajo de sus pies. Pero cuando regrese, el último enemigo que destruirá es la muerte eterna. Amén. Así que a dejar, así es como dice por aquí Angie, a dejar las guerras inútiles, sin sentido, ¿verdad? Las luchas terrenales, las luchas místicas, las luchas terrenas con la gente, no es con carne y sangre, no es con ni la política también, porque algo que volvimos a recordar, ahora que vino también nuestro hermano Giancarlo Argüello en Venezuela y en nuestros países, en cualquier lugar donde se viva, y las cosas inmorales que estén pasando y lo que sea que esté pasando, no vamos a cambiar nosotros el país, ni a los presidentes, ni a la política, ni nada. Todo va para corromperse más. Así que no es una lucha que tengamos contra las cosas terrenales. Ni siquiera el presidente, ni siquiera el gobernador, ni siquiera los políticos, todos están entregados al mal, sí, pero no son ellos los enemigos al final de cuentas. Es Hasatán, el adversario, es el verdadero enemigo. Y él, ahora desatado, anda haciendo y deshaciendo. Así que más bien sostenernos. Fíjense aquí la perseverancia. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese finalmente tendrá parte del botín. Ese será salvo, dice la Escritura. Así que hay que permanecer. Estamos llamados a eso, a permanecer. No a estarnos peleando, no a estar... Por eso cuando hablábamos, ¿verdad?, del asunto de Venezuela y otros países donde quiera, no se trata de ni ir en contra ni ir a favor, ¿verdad? Dice el hermano cuando estaba leyendo los comentarios y luego le dijeron, este parece que es chavista.
Dice, no, yo no soy chavista, no soy nada. Dice, por eso me salí de Venezuela, es porque ni estoy con ni estoy a favor de. O sea, es una cosa que es cosa de política, allá en el mundo, allá en los transgéneros, transexuales, transvestis, gay, bisexual y todas las enfermedades, aquellos que se sienten que son gatos. ¿Por qué pelearnos con la gente? Ellos ya se dejaron vencer por el mal. Más bien nosotros, ¿verdad?, a vencer el mal y a seguir perseverando para que finalmente tengamos nuestra recompensa al final. Y el Padre eso lo va a comprender para nosotros, pero también, otra vez, como comenzó este capítulo, Él dará el pago a aquel, ¿verdad?, que se haya encontrado ese merecido, ¿verdad?, de recibir pues la consecuencia que es la muerte, finalmente, no solamente la muerte terrenal, sino la muerte eterna. Así que el Todopoderoso nos siga enseñando, instruyendo con su Torah, con la enseñanza de Yeshua, en esta lucha contra el maligno, y seamos guardados de él. Otra vez, Yeshua lo dijo, cuando oró, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del maligno. Amén. Así que a seguir manteniéndonos firmes, ¿verdad? Y estar sumisos, como dice Jacob, otra vez lo que pusieron por ahí. Someteos pues al Todopoderoso. Sumisión, vean. Sumisión es cero anarquía, cero rebeldía, cero leyes humanas, cero lo que a nosotros se nos antoje. Someteos pues a Elohim quiere decir sometimiento absoluto al Todopoderoso por medio de Mashiach, guiados con su presencia divina, andando en su Torah. Y eso nos va a hacer permanecer. Amén. Pues bueno, como fieles soldados, ¿verdad?, del ejército de Mashiach, del verdadero ejército de Mashiach, el israelita, el israelita en Mashiach, no otro. Amén. Que así sea, y así sea para todos y cada uno de nosotros y los nuestros.